Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso para seleccionar paneles e inversores domésticos internos en generación fotovoltaica on-grid a partir del requerimiento de potencia de paneles. Para este caso se hizo un estudio y vamos a tomar un ejemplo donde vamos a requerir que vamos a usar 2400 vatios de potencia en paneles. El primer paso para iniciar el proceso consiste en seleccionar los posibles inversores y obviamente tenemos que tomar los siguientes datos de cada inversor. En este caso vamos a ver las potencias nominales. Aquí tenemos una de 600, la potencia máxima de entrada WP, el rango de voltaje de entrada DC del inversor, la corriente máxima de entrada y aquí tenemos unos parámetros de salida. Y aquí vamos a seleccionar otro para hacer un ejemplo. Este sería de potencia nominal 1000 watts, el cual tiene una potencia de entrada máxima de paneles de 1200, rango de voltaje de entrada de operación DC de 20 a 45 y corriente máxima de entrada de 50 amperios. El segundo paso consiste en, con base en los datos del inversor que estamos observando aquí, vamos a establecer los valores de potencia V sub OC y su SC y V sub MP requeridos por el arreglo de paneles que se van a conectar con este microinversor. Entonces, para ello, de la potencia de entrada de paneles que tenemos aquí, vamos a ver que nuestro arreglo tiene que tener una potencia menor o ligeramente igual a 700 watts. Consiste en obtener a partir de los datos del inversor, estos que ya analizamos, las características del arreglo de paneles que vamos a conectar al mismo. Entonces, para ello, de aquí del valor de la potencia máxima de entrada de este caso del inversor, que es de 700 watts, definimos que nuestra WP de arreglo tiene que ser igual o ligeramente menor de 700 watts. El V sub OC del arreglo o voltaje de circuito abierto tiene que ser menor de 32. Recuerden que el voltaje de entrada está en un rango de 11 a 32. Obviamente el V sub MP del arreglo tiene que estar entre 11 y 32, tal cual como lo dice aquí este parámetro de rango de voltaje de entrada. Y por último, la I sub SC del arreglo tiene que ser menor de 40 amperios, que lo tomo de este valor. Con el segundo inversor hacemos el mismo análisis, por tanto vamos a tomar los datos características para el arreglo que debe tener los paneles para ser usados con este inversor. Pues en este caso vamos a ver que la potencia del arreglo tiene que ser igual o ligeramente menor que 1200 watts. En este caso el V sub OC del arreglo tiene que ser menor de 45. Este tiene un rango de voltaje de entrada mayor, trabaja de 20 a 45. El V sub MP del arreglo tiene que estar entre 20 y 45 y la I sub SC del arreglo tiene que ser menor de 50 amperios. El tercer paso consiste en obtener o analizar unos paneles los cuales tienen que darme la potencia que estamos requiriendo. Para el caso 2400 watts, aquí hemos seleccionado por ejemplo el de 100. Tendríamos que utilizar aquí 24. Aquí tenemos de 150, aquí tenemos uno de 200 watts y tenemos uno de 300 watts. Entonces todos estos cuatro son candidatos perfectos para trabajar con los inversores que hemos seleccionado, viéndolo desde el punto de vista de requerimiento de potencia. Ahora nuestro cuarto paso consiste en, para cada inversor vamos a seleccionar los paneles que pueden servir para él con base en los requerimientos técnicos de voltaje y potencia. Entonces, desde el punto de vista que estamos mencionando, para el inversor 1 resulta que necesitamos que los paneles puedan hacer un arreglo de 700 watts, que el V sub OC del arreglo sea menor de 32 voltios y que el V sub MP esté entre 11 y 32 VDC. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces en este caso, con relación al panel de 200 watts, vamos a ver que aquí el V sub OC es de 35.5, por tanto él solo sobrepasa
el VSUOC requerido por el arreglo. Por esta razón este panel no se puede usar con este inversor. Lo mismo sucede con el panel de 300 watts, el cual también tiene un VSUOC de 45.1 y es mayor de 32. Ahora, si analizamos aquí el panel de 100, observamos que el VSUOC es menor de 32, en este caso de 22.6, y el VSUMP de 18.78 y está en el rango de 11.32. Lo mismo sucede con el panel de 150 watts, cuyos valores de VSUMP y VSUOC están en las exigencias que estamos requiriendo para el inversor número 1. Ahora hacemos el análisis análogo para el inversor número 2. Aquí tenemos los requerimientos del arreglo para el inversor número 2. Entonces, desde este punto de vista, observamos que aquí la cosa cambia. Vean que en este caso, el panel de 200 watts tiene un VSUOC de 35.5, lo cual es menor de 45, y tiene un VSUMP de 28.5, que está en el rango de 20 a 45. Si analizamos el panel de 300 watts, no lo podemos seleccionar. ¿Por qué? Porque observen aquí que el voltaje de circuito abierto es de 45.1 y es mayor de 45, así sea por 0.1. Entonces es mejor uno tener mucho cuidado para no exceder este valor. Ahora vamos a analizar qué pasa con lo de 100 y 150. Analizando el valor del VSUOC y el VSUMP, entonces este panel no nos es útil, porque a pesar que tiene un VSUOC menor de 45, su VSUMP es de 18 y no está en el rango que está aquí. Por tanto, no nos va a ser útil este panel, y lo mismo va a suceder con el panel de 150, cuyo VSUMP es menor que el rango que estamos requiriendo. Por tanto, para este inversor la única opción que queda es el panel de 200 watts. Bueno, el quinto paso, vamos a construir los arreglos con base en los requerimientos especificados por los inversores. En este caso vamos a tener en cuenta el del inversor número 1, que necesita potencia de arreglo 700 watts, VSUOC de arreglo de 32 voltios menores, y el VSUMP debe estar entre 11 y 32 voltios, y la corriente de cortocircuito del arreglo menor de 40 amperios. Vamos a tomar como ejemplo el panel de 100 watts. Lo primero que verificamos es la cantidad. Entonces, para obtener los 700 necesitamos 7 unidades como la que estamos observando, y la conexión tiene que ser en paralelo. No podemos hacer una conexión serie, porque al hacer en serie dos paneles sobrepasamos el voltaje VSUOC de 32. Por tanto, la conexión tiene que ser en paralelo, como estamos observando. Y con esas condiciones vamos a tener un VSUOC del arreglo de 22.64, el mismo que tiene un solo panel. El VSUMP del arreglo 18.78, mismo que tiene aquí un panel, porque es condición paralela. Pero la corriente del arreglo es, como tengo 7 paneles, 7 por 5.7, tenemos un valor de 39.9 amperios, y eso es menor de 40. Por tanto, este arreglo con este panel cumple la condición para ser conectado con el inversor 1. Vamos a hacer el mismo análisis, pero esta vez con el panel de 150 watts. En este caso vamos a requerir solo 4 paneles de 150. En este caso vamos a tener 600 watts. Obviamente esto es menor que el valor requerido de 700. El VSUOC es de 22.42, se ven aquí. El VSUMP de 18.99, veanlo acá. Y su SC del arreglo, como tengo 4 paneles, es 4 por 8.45, y eso nos da 33.8. En este caso vamos a utilizar el panel de 150 porque tenemos menos paneles que conectar. Tenemos 600 watts y tenemos una corriente mucho menor. Vean que aquí este tipo el arreglo es 1S4P. Vamos a hacer el mismo análisis, pero en este caso para el inversor número 2. Este inversor requiere 1200 watts en panel, VSUOC de arreglo menor de 45, un VSUMP entre 20 y 45 voltios,
y una corriente de cortocircuito menor de 50 amperios. Entonces, para este caso, para tener los 1200 watts, vamos a requerir 6 paneles de 200 watts. Aquí tenemos nuestros 6 paneles y también tienen conexión tipo paralelo como estamos aquí. ¿Por qué? Porque al colocar dos en serie, fácilmente vamos a sobrepasar el valor requerido por el B sub OC del arreglo, que es de 45. Entonces, bajo estas condiciones, el B sub OC del arreglo es de 35.5, B sub MP de 28.5 y la I sub SC del arreglo es 6 veces por 7.82, lo cual nos da 46.9 amperios y eso es menor de 50. El arreglo aquí es 1S6P. Bien, el sexto paso consiste en determinar la configuración del sistema de control y potencia del inversor y de los paneles. Para este caso, aquí tenemos los paneles, tenemos una caja de panel de arreglo donde va a llegar la energía primeramente, de allí se transmite hacia la caja de control. Ya la parte interna de la caja de control ya la vimos en otro video que tenemos en el canal, así que pueden ir allá. Aquí tenemos nuestro inversor externo a la caja y de aquí tomamos la energía ya AC hacia una toma eléctrica. Podemos utilizar un batímetro digital para observar aquí la potencia o la energía que estamos inyectando por día. Aquí están las consideraciones del panel, las características del mismo. Lo mismo hacemos con la configuración. En el caso del panel de 1000 watts, vamos a utilizar la misma configuración, el arreglo de paneles. Tenemos aquí la caja o panel de arreglo, nuestra caja de control, el inversor externo con la conexión hacia la toma de la red eléctrica. Bien, y el séptimo paso, vamos a configurar cómo vamos a hacer las conexiones. En este caso, con relación al inversor de 600 watts, vamos a necesitar 4 subsistemas. Aquí tenemos un sistema, otro y otro, para que nos den los 2400 de inyección. Entonces, vean que como tengo 4, voy a utilizar 1, 2, 3, 4 tomas. Preferiblemente la 1, la 2 y la 3 vamos a inyectar en 3 líneas diferentes. Aquí inyecto la línea R, la S y la T, pero tengo una cuarta donde voy a elegir una línea donde voy a descargar, en este caso la R. O sea que la R tiene 2 equipos en los cuales estamos inyectando a red, mientras la S y la T tienen un solo equipo. Entonces, esta es la configuración para este tipo de sistema. Como ven, vamos a necesitar 4 inversores y 4 sistemas totalmente separados, pero trabajando juntos. En el caso del sistema donde vamos a utilizar inversor de 1000 con inversores de 1200 watts WP, entonces en este caso vamos a necesitar apenas 2. Vean acá. Y como vamos a necesitar apenas 2, entonces yo voy a necesitar 2 tomas aquí, y lo preferible es que ambos sistemas inyecten en líneas diferentes. Como ven, este inyecta en la línea R y este inyecta en la línea S, tal cual como estamos observando. Muchas gracias y nos vemos en otro video.